Hola a todos, estoy cada vez más parecido a Horacio Guaraní con rulos. Esto de la cuarentena me tiene lejos de las peluquerías y es un garrón. Esperate que yo acá tenía un pequeño guión para guiarme. Todo esto resulta, bueno, no importa igual si la gente se prende después, si es que se prende gente, igual va a quedar el video ahí grabado. Es para comentar algunas cuestiones que pasaron en mi cabeza y bueno, quiero comentar a ver qué opinan, qué dicen. Hay un montón de información en internet, eso lo sabemos todos, eh, y un montón de gente que opina, que habla y que dice y habla sobre su experiencia, habla su sobre lo que dicen los maestros, sobre lo que leen, y la verdad que hay mucha información, ¿sí? Y esa información un poco hay que organizarla, ¿no es cierto? Es un video que es aburrido. Yo estoy acá leyendo un poco un guión que hice más o menos. Entonces, primero que quiero hacer en este video es dos cosas. Por un punto, ordenar un poco el valor que tienen las fuentes de la información, y en otro segundo, un proyecto que tengo yo sobre Salesforce. Eh, todo lo que anda por internet, a alguien le sirve, a alguien le sirvió, o hay alguien que le puede dar un buen uso, pero hay mucha información la cual no sirve, o no le sirve a ciertas personas y a ciertas sí. Eh, ¿Por qué? Porque cada recomendación acerca de muchas cosas, pero en este caso más que todo en bonsai, tiene niveles de evidencia que la respalda y grados de recomendación. Esto es generalizado a todas las ciencias. Muchos científicos escribieron sobre esto, hay mucho escrito y hay muchas clasificaciones con respecto a lo que son los niveles de evidencia y los grados de recomendación. Pero para hacerlo simple y que no sea un bardo, podemos decir con respecto al grado al nivel de recomendación. Espérate que ya me perdí. Eh, los niveles de recomendación se dividen en tres grados: primero, segundo y tercero. Una recomendación grado 1 es respaldado por grandes estudios que incluyen muchos individuos. Por ejemplo, eh, todo lo que es sobre cítricos y cultivo de especies de producción, ellos trigo, cebada, centeno, soja, eh, todas las recomendaciones acerca de su fertilización, el matayuyo que se le pone, eh, están avalados por grandes estudios y está todo chequeado y está como que bastante comprobado, y es así y casi no hay otra opción. Un grado de recomendación 2 está respaldado por pequeños estudios con unos pocos individuos, y esos tienen más que ver con variabilidades eh, en diferentes zonas, y a lo mejor alguna producción de flores o cosas que no son económicamente tan rentables como el punto anterior. Y la recomendación grado 3 está respaldado por o muy pequeños estudios o la opinión de expertos, es decir, una persona que tiene una experiencia sobre determinado tema, te dice lo que le funciona a él, ¿no es cierto? Y el grado de recomendación se refiere al acuerdo que hay sobre lo que se dice. Por ejemplo, un grado A es un gran acuerdo en el que tal medida es beneficioso. La gran mayoría de los estudios, grandes, pequeños o expertos, están de acuerdo en que eso sirve. Un grado B significa que hay evidencia contradictoria, pero que balanceando las dos cosas están tanto a favor, digamos, más a favor que en contra. Entonces hay como una recomendación o sea, hay como un respaldo sobre esa recomendación, pero sabiendo que hay estudios que dicen que eso no funciona. Y un grado C de recomendación significa que hay evidencia suficiente, o sea, de que eso no sirve.
¿Se entiende? Entonces A, B y C, 1, 2 y 3. El bonsai es un arte milenario y se originó en Japón y obviamente no hacían estudios los japoneses, sino que se basaban en su observación y cada maestrito con su librito iba cultivando su experiencia personal, pero sin utilizar lo que es el método científico, que es la base de lo que son los estudios que avalan las recomendaciones, ¿no es cierto? Por lo tanto, no podemos decir que el conocimiento de los japoneses es de mala calidad porque se desprende de años de, 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 de observación y de experimentación, si bien no siguiendo el método científico, pero de alguna manera de experimentación. Eh, pero estos expertos, y muy puntualmente en lo que es la cuestión del bonsai, las plantas y los árboles, las plantas en general y los árboles en particular, eh, se desarrollan en determinadas condiciones que varían según donde viva cada uno de estos expertos. Hay una determinada humedad, se desarrolla una determinada altitud, con una determinada presión atmosférica, una determinada temperatura, depende del régimen de fertilización, el régimen de lluvia, incluso niveles de contaminación diferentes o exposiciones solares diferentes. Por ejemplo, tenés una montaña y capaz que a la mañana no le da el sol, tenés menos horas de luz y bueno, incluso el mismo vigor entre las especies puede ser, entre los individuos de una misma especie puede ser diferente o puede haber distintas variedades de una misma especie. Con todas estas variables es difícil medir y también hay que tenerlas en cuenta a la hora de valorar una recomendación. ¿A qué voy con esto? Que en ocasiones es más valorable un consejo de un experto local que vive en el área donde vos vivís y no un antiguo maestro japonés que quizá te da alguna recomendación sobre un junípero en una altitud o en con una variabilidad de temperaturas o humedad que no se da en tu pueblo o en tu ciudad y quizás te valga más el experto local, ¿no es cierto? Bueno, saliendo un poco de esto, a raíz de unas de las charlas que tuve con Alejandro Lulio de Bonsai Pampiano, de charlas que he tenido con Julio Vergara de Boyintán, con Sebastián Ferlini de Boken, me empezó a importar más el hecho de cultivar árboles nativos. El tema es que con ellos no contamos con siglos y siglos de experiencias de antiguos maestros japoneses. ¿Por qué? Porque los japoneses no cultivaban espinillo, no cultivaban ceibo ni ombú. Y otro punto es también a la hora de la formación, ¿cómo formamos estos árboles? Si no los tenemos en la naturaleza. El bosque, por ejemplo, el bosque pampeano o en las áreas pampeanas donde crecen árboles, por lo general, eso está todo tumbado y hay soja ahora, acá, en Argentina. Hay pocos reductos donde se puede ver una antigua sombra de toro, a lo mejor, que esté con cientos de años y ver qué forma toma en la naturaleza. Entonces eso también es difícil de chequear como a la hora de diseñar. Nosotros diseñamos árboles japoneses o chinos con el diseño que tienen en Japón y en China esos árboles. Y a lo mejor pecamos de no adecuar el diseño cuando uno cultiva un árbol autóctono. Pero hay una forma de a lo mejor generar un conocimiento sobre estos árboles nativos de los cuales no contamos con tanta bibliografía, sino alguna referencia de algún experto, y sería generar pequeños estudios de investigación para, si bien no contamos con tanta evidencia grado C, podemos hacer pequeños estudios y tener algún grado B que tiene un poco más de valor que el grado C y se pueden hacer. A lo mejor yo hago alguno, les comento cómo lo hice
otro lo hace de la misma manera y ve cómo le funciona a él y así ir sumando datos para generar recomendaciones. Obviamente para hacer estos estudios se utiliza el método científico, que puede a lo mejor parecer apabullante, pero no, boludez. Son 5 pasos. Haces una observación, vos ves que se da determinado fenómeno en un árbol o empezás a leer sobre un árbol y te das cuenta que la bibliografía te dice que se da tal fenómeno. De esta manera haces una búsqueda bibliográfica, obtenés datos sobre algo que vos querés estudiar y generás el segundo paso, que es la hipótesis. Vos formulás una idea de la cual, basado en tu recolección bibliográfica, en lo que vos hayas observado o en lo que hayas preguntado en algún experto, decís, bueno, esto se da por esto. Experimentás, llevás a cabo un experimento como para ver si eso realmente pasa por eso, y eso te genera una teoría que es respaldada por los resultados de la experimentación y a partir de eso generas las conclusiones. ¿Por qué determinar estos 5 pasos? Para garantizar la reproducibilidad del estudio. Esto significa que el mismo estudio puede ser realizado por otra persona en la loma de la mierda y ver si tu teoría allá también tiene validez, tu hipótesis allá también tiene esa validez o no. Y aparte suma un número, porque si ese experimento tiene un resultado positivo, suma digamos, veracidad a esa recomendación. De esta manera les voy a comentar lo que quiero hacer yo con los ceibos, si hay alguien que tenga alguna experiencia, si hay alguien que se copa a hacer este experimento conmigo por su parte, yo les voy a comentar lo que voy a hacer. Estuve leyendo, el ceibo es una planta que me encanta. Es la flor nacional y todo el bardo, aparte es el primer árbol que yo sembré de semilla cuando tenía 12, 13 años y como que tiene un simbolismo particular. Y es una garcha hacerlo en bonsai, ¿por qué? Porque seca ramas, difícil que florezca, la ramificación es muy complicada porque en invierno te retrocede un montón la parte que digamos de rama verde y perdés ramas y ramificación todos los años. Y en base a una búsqueda bibliográfica y preguntarle a estas fuentes que les comenté al principio, vi 2 fenómenos. Uno es que en la naturaleza viven en terrenos anegados, que eso es algo que nunca se me había ocurrido, plantarlo o sembrarlo en una maceta tipo ciprescalvo adentro de agua. Otra es que se desarrollan también en la naturaleza en ambientes que son ricos en potasio. Me llamó la atención. ¿De dónde saca el potasio? Bueno, no sé. Por lo tanto, el experimento que voy a hacer es, bueno, lo que quiero yo demostrar es que en un terreno anegado y con mucho potasio, el ceibo va a lignificar más y va a perder menos ramas. Eso es yo lo que intento demostrar. ¿Cuál es el experimento? Tengo 12 plantines, en realidad son 12 semillas que están brotando recién y son 12 plantas de las cuales voy a dividir en 4 grupos. Un grupo que le voy a poner así, bueno, primero están cultivados en arena volcánica, 4 partes, una de compost y una de yerba porque tenía y bueno, están plantadas en eso, es para reemplazar una parte de compost, pero básicamente sería una parte de compost y 2 partes de un sustrato inorgánico, puede ser perlita, vermiculita, no, vermiculita no porque no es inerte, un sustrato inerte, 2 partes y una parte de compost. Un grupo, el A, va a estar en un sustrato que es drenante con la fertilización convencional, o sea, nitrógeno en la primavera, potasio y fósforo durante el otoño.
El grupo B va a estar con la maceta en un recipiente con agua, o sea, un sustrato anegado, y le voy a poner a su vez fertilización rica en potasio. Voy a usar el de 4L que se llama Fénix. Voy a fertilizar con eso cada 15 días. La dosis, digamos, del productor. El grupo C va a estar en el sustrato drenante y con este Fénix. Y el grupo D va a estar en el sustrato anegado con la fertilización convencional. Y cada 3 meses voy a hacer mediciones en estos arbolitos. Voy a medir cuánto mide de longitud desde la base de la maceta hasta la punta del árbol, cuánto es la longitud de la lignificación desde la base de la tierra hasta donde llega la lignificación, tratar de medir el diámetro si es posible, la longitud del entrenudo, si hace ramificación espontánea, y en invierno también voy a chequear si pierde ramas. De esta manera lo que quiero tratar es de ver cuál de estas condiciones de cultivo es más favorable para obtener un ejemplar óptimo como para diseñarlo como bonsai. Obviamente este estudio va a tener falencias, sobre todo porque son pocos árboles, y aparte se va a evaluar árboles jóvenes desde el comienzo de semilla, y por ejemplo no sé si se puede aplicar a un árbol que uno compre en un vivero viejo o que saque de llamadori de algún lado. Obviamente cualquier observación va a ser bienvenida, me escriben a mi Facebook, a la página, o escriben acá en los comentarios qué les parece, si tienen alguna idea para agregar, si se suman. Y bueno, también quiero resaltar de que utilizando este método a lo mejor podemos hacer varios experimentos, por decirlo de alguna forma, y generar conocimiento de calidad que se pueda aplicar localmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor esto a mí me da que funciona bien anegado y convencional, y a lo mejor alguien más en Buenos Aires o en un lugar donde haga un poco más de frío o poco menos de humedad funciona distinto. Va a estar interesante, si se suman podemos armar algo. Bueno, eso es todo. Saludos y buena semana, lo que resta.